Mi nombre es Sansón, y esta es mi historia. Desde que tengo memoria, siempre he sabido que mi vida sería diferente, marcada por algo más grande que yo mismo. Crecí en Sora, una ciudad bajo el dominio de los filisteos. Mi madre me contó que mi nacimiento fue un milagro. Antes de que naciera, ella era estéril, y el ángel del Señor se le apareció un día para decirle que iba a concebir un hijo. Ese hijo, yo, sería especial, apartado para Dios desde antes de mi nacimiento. Él me había elegido, y mi vida tenía un propósito que ni siquiera yo comprendía del todo en ese momento. Mi madre, siguiendo las instrucciones del ángel, me crió con una dedicación absoluta. Me alimentó con lo que debía, y nunca me permitió tocar algo impuro, como el vino o cualquier alimento prohibido. Desde que era niño, había algo inconfundible en mí, algo que no podía ser explicado solo por mis padres. A menudo sentía una fuerza dentro de mí, como si algo divino se hubiera plantado en mis venas. Pero no siempre entendí lo que eso significaba. Recuerdo un día, cuando era un joven, caminando cerca de una viña. De repente, un león me atacó. No sé qué me poseyó, pero algo en mi interior despertó, y antes de que pudiera pensar, simplemente lo destrocé con mis manos desnudas. No podía creer lo que había hecho. El león, un animal feroz, y yo, un joven que aún no sabía cómo controlar este poder. Luchamos en el polvo y la tierra, y cuando terminé, el león yacía muerto a mis pies. Miré mis manos, y por primera vez, supe que algo más grande que yo habitaba en mi interior. Los años pasaron, y me enamoré de una mujer filistea llamada Timna. Mi corazón latía por ella, pero mis padres se opusieron. Ellos sabían que el pueblo de Israel debía mantenerse apartado de los filisteos, que estaban enemigos de Dios. Pero yo no pude resistir. Quería lo que quería, y al final, casarme con Timna se volvió un deseo tan grande que no escuché los consejos de mi padre. Aquella boda fue el comienzo de algo que no podría haber anticipado. Cuando llegó el día de la boda, organizamos una fiesta en la que me rodearon muchos filisteos. Y en ese momento, sin saber por qué, una idea extraña me cruzó por la mente. Propuse una adivinanza a los filisteos, un reto que ellos no podían resolver. Les dije: si adivináis la respuesta antes de 7 días, os daré 30 túnicas de lino y 30 vestiduras. Pero si no lo hacéis, me daréis vosotros los mismos. Durante los días siguientes, ellos intentaron de todo para resolverla, pero no podían. Cuando la presión fue demasiada, Timna, mi esposa, me pidió que le revelara la respuesta. Lo hice, porque la amaba, pero en ese momento no sabía las consecuencias de mis decisiones. Al final, no pudieron adivinar la respuesta, y me sentí humillado. Como pago por su fracaso, tomé 30 prendas de ropa de los filisteos. Maté a 30 de ellos y les quité sus vestiduras. Pero mi enojo no se calmó. La traición de los filisteos, la burla, y mi propio orgullo me impulsaron a una venganza que terminaría por separarme de Timna. Ella fue dada en matrimonio a otro hombre, y yo, lleno de furia, comencé a tomar decisiones que cambiarían mi vida para siempre. Un tiempo después volví a casa de mis padres. Durante mi estancia, el deseo de venganza creció en mí, y quise hacer algo que demostrara mi fuerza y mi desprecio hacia los filisteos. Tomé 300 zorros, los até de 2 en 2 con antorchas encendidas entre sus colas, y los solté en los campos de los filisteos. Los zorros corrieron por los campos de grano, las viñas y los olivares, y destruyeron sus cultivos. El daño fue masivo, y los filisteos, furiosos, no tardaron en buscarme. Fue entonces cuando comenzó la guerra abierta entre ellos y yo. Más tarde, fui a la ciudad de Etam, donde me oculté en una cueva, pero los filisteos no desistieron. Decidieron enviar un ejército para atraparme. Cuando llegaron, los hombres de Judá, temerosos de las represalias, me pidieron que me entregara para evitar una guerra con los filisteos. No tenía miedo, así que me entregué, pero les pedí a los filisteos que me desataran las manos. Cuando me lo hicieron, una fuerza que no comprendía me impulsó a actuar. En ese momento, vi una quijada de burro tirada en el suelo, y sin pensarlo, la tomé y maté a 1000 filisteos con ella. Cuando la última vida se extinguió bajo mi golpe,
Me caí de rodillas, agotado. Y fue allí, en ese campo de batalla, donde comprendí que esa fuerza no era mía. Algo más grande me estaba guiando. Con el tiempo, mis hazañas de fuerza y valentía se hicieron conocidas por todo Israel. Aún así, mi vida seguía marcada por mis deseos y mis errores. No pude evitar enamorarme de Dalila, una mujer filistea cuya belleza me cautivó. Los príncipes de los filisteos vieron en ella una oportunidad para atraparme, y le ofrecieron grandes riquezas si conseguía que me revelara el secreto de mi fuerza. Dalila, con sus dulces palabras y su seducción, comenzó a preguntarme una y otra vez sobre el origen de mi poder. Al principio mentí, diciéndole que si me ataban con 7 cuerdas frescas aún no secas, perdería mi fuerza. Pero ella lo intentó, y como era de esperar, me liberé sin dificultad. Sin embargo, ella insistió, y con el tiempo me rendí. Le confié que mi fuerza residía en mi cabello, que nunca había sido cortado, pues como nazareo de Dios, mi cabello era un símbolo de mi dedicación a Él. Esa fue mi ruina. Esa misma noche, mientras dormía en sus brazos, Dalila llamó a los filisteos, quienes me cortaron el cabello mientras estaba indefenso. Cuando desperté, me di cuenta de que algo había cambiado. Mi fuerza había desaparecido. Los filisteos me atraparon. Me sacaron los ojos y me llevaron a Gaza, donde me pusieron a trabajar como un animal, moliendo grano en una prisión. Pero incluso en mi oscuridad, algo dentro de mí aún ardía. Mi cabello comenzó a crecer de nuevo, y con él, mi fuerza. Un día, los filisteos organizaron un gran festín en su templo para celebrar mi captura. Me trajeron ante ellos como un trofeo, y en ese momento, pedí ser colocado entre las columnas del templo. Allí, de pie, con las manos sobre las columnas, invoqué al Señor una vez más. Le pedí que me diera fuerza una vez más, para vengarme de los filisteos por lo que me habían hecho. Y entonces, una fuerza sobrenatural descendió sobre mí. Empujé las columnas con todas mis fuerzas, y el templo entero se vino abajo, matando a miles de filisteos, junto con mi propia vida. Pero mi sacrificio, aunque trágico, cumplió la misión para la cual había sido elegido: liberar a Israel del opresor filisteo. Así terminó mi historia, una historia marcada por el poder, el orgullo, la traición y la redención. Fui un hombre de gran fuerza, pero también de grandes fallos. A veces, me pregunto si Dios me usó de esa manera para mostrar que incluso los más fuertes pueden ser vulnerables, y que su propósito siempre prevalecerá, incluso a través de nuestras debilidades.